Compañeros, este es el primer tema del texto Materiales Educativos de la UOC, en donde hace énfasis en los materiales y recursos. Iniciando, lo primero que dice es que la educación a distancia, en la educación a distancia, el docente no es el principal transmisor del conocimiento. Por el contrario, el principal canal de transmisor de información y del conocimiento es el material en sí que se genera, ¿no? Dentro de este material debe tener unos diseños, una estructura, el cual cuenta con las siguientes. Primero debe tener interactividad, es decir, que el acceso no puede ser lineal. Cuando hablamos de lineal, hacemos referencia de pronto como a un tren, ¿no? Módulo uno, módulo 2, módulo 3, módulo 4 y obviamente pues para pasar al módulo 2 primero tengo que hacer el módulo uno. Y de igual, si hice el módulo 2 entonces ya puedo pasar al módulo 3. La idea es que no sea lineal, sino que obviamente el usuario pueda ingresar a cualquier módulo en cualquier momento, sin ningún problema. Eh, que estos materiales integren varios elementos, es decir, que puedan integrar textos, videos, audios, muy bien, actividades lúdicas, eh, y que sean de interacción para ambos, evaluaciones, muy bien. La idea sería que el profesor o el docente tenga conocimiento de varios programas, aplicaciones para poder ejecutar este punto. Como ya hemos hablado anteriormente, los materiales y recursos, su principal canal de transmisión de información y del conocimiento es el material, más no el profesor, ¿no? Estos materiales deben tener una interconexión en cuanto a la bidireccionalidad de las comunicaciones, es decir, que el material le esté brindando información que necesite al estudiante, muy bien, de pronto si él la necesita, y o también que pueda extenderse fuera del material, ejemplo, una página web, entonces que pueda ser también extendible hacia otros puntos informáticos, y la interconexión también basada en trabajo de grupo. Entonces que no sea solo pensado para un trabajo individual, sino que de pronto también pueda ser pensado para un trabajo grupal. Muy bien, inclusive hay herramientas, materiales que llevan al usuario a una página web o a un blog para que obviamente puedan participar allí y obviamente pues aportar para otros grupos a niveles nacionales, internacionales. Entonces toca es enfocarlo a nivel grupal también. La tarea de autoría en el material hace referencia a que recae la labor de transmisión del conocimiento en los materiales, no en el docente. Volvemos a enfatizarlo ahí. Muy bien, a eso hace referencia a la tarea de autoría. Hay que pensar bien en, en crear esas actividades, ese contenido correspondientemente para que pueda ser eh, un buen material de transmisión de conocimiento. Mm, Punto de partida para la elaboración del material son los objetos de aprendizaje. Cuando uno va a crear un material o un recurso, lo primero que hay que crear son los objetivos. ¿Para qué quiero ese material? ¿Qué quiero que el usuario aprenda con ese material? Em, Crear bien esos objetivos, saberlos y siempre apuntar en mira a responder esos objetivos para que ese material tenga una validez y realmente cumpla una función. ¿Listo? Y no quede un material hecho como porque sí, nada más. Obviamente, pues cumpliendo las funciones después de evaluación del material para saber si cumplen o no cumplen con los objetivos. Estos materiales deben facilitar nuevos conocimientos. También deben facilitar habilidades y actitudes sobre una materia, listo, o el tema o la información que esté brindando. La idea que del mismo material es que el usuario cree nuevos conocimientos, muy bien, establezca esas relaciones entre los preconceptos que tiene con lo que está adquiriendo, muy bien,
y obviamente pues ahí va creando un más conocimiento, que esa es la idea. Eh, También el material tiene que ser pensado para que se logre que el estudiante aprenda a aprender. Ese es el fin del material, no solo informativo que mire que acá le informamos, ¿no? Sino que también es la idea es que sea hecho en una medida de que el estudiante, el usuario, se motive y aprenda a aprender. Que el mismo material debe ayudarlo a construir el aprendizaje a ese usuario. ¿Cómo? Hay varias maneras, ¿no? De todas maneras, ese material debe estarlo animándolo a que obviamente lo esté consultando constantemente y revisando, motivándolo, muy bien, para que obviamente pueda realizarlo. Y establece relaciones entre los conocimientos, ¿no? De lo que él está brindando el material, de lo que él ya sabe. Entonces puede ser, de pronto puede generar ejemplos de problemas basados en aprendizaje basado en problemas. Entonces puede generar un ejemplo para que él comprenda de pronto un tema, una actividad o lo que se quiere dar a entender sobre una materia. Entonces ese es el primer mapa del primer tema que se generó. Posteriormente habla de materiales didácticos multimedia. De los materiales didácticos multimedia están hechos para pensar en los media, para crear estos materiales y mostrarlos. Ejemplo, textos, imágenes, animaciones, audios, videos, hipermedia. Muy bien. Entonces, cuando uno va a crear un material didáctico multimedia, lo primero que hay que pensar es en qué medios o sobre qué medios es que yo voy a crear esos materiales didácticos. Muy bien. Y eh, que cada material didáctico debe tener, cuando se va a crear un material, una planeación. Y esa planeación consta de objetivos de aprendizaje, introducciones, mapas conceptuales, glosario, actividades de aprendizaje, marco teórico, referencias y textos complementarios. Muy bien, algunos inclusive traen hasta páginas web que complementan también la información. Dentro de los materiales didácticos multimedia incorporan imágenes, sonidos, videos, textos, elementos temáticos, muy bien, como hipermedia, hipertextos, que eso lo vamos a ver más adelante, el significado de estos nombres técnicos. Hay un autor que se llama Gisbert y Salinas, que habla sobre los materiales didácticos y multimedia, en donde ellos dicen que eh, la adecuación de materiales didácticos deben tener flexibilidad y estandarización. Muy bien. Flexibilidad en cuanto a que estos deben tener distintos estilos de aprendizaje. Y bien, recordemos que no todos aprendemos del mismo modo. Unos somos más prácticos, otros somos más teóricos, otros somos más sobre el ejemplo, otros aprendemos basados en problemas. Y que el acceso a la información no es secuencial, como hablamos anteriormente, ¿no? No puede ser secuencial. Y debe ser estandarizado, es decir, que garanticen los niveles de calidad. Ejemplo, si yo voy a armar un tema o un material didáctico de aprendizaje que sea de pronto de internet, cómo crear páginas web, que no sea de pronto de cómo crear una página web 1.0, sino más bien de cómo crear una página web 5.0, que es la que estamos actualmente. Muy bien. Entonces, ser más actualizado, homogéneo con lo que se está aprendiendo actualmente y con lo que todo el mundo debe saber. Y que facilite compartir los materiales entre diferentes cursos, programas e instituciones, ¿no? Recuerden que un material uno lo cree para un público, para un tipo de personas en especial, de pronto para niños, para adultos, pero si son niños, que se puedan servir tanto para de pronto los niños de X colegio como de Y colegio. Muy bien. Entonces tratar de que ese material lo podamos incorporar en diferentes tipos de cursos y programas y obviamente pues en este caso sea reutilizable, reusable, que es lo que
nos garantiza que sea un material didáctico excelente o unas de las características. ¿Listo? Acá se me olvidaba que en cuanto a la planeación, estos recursos, que también obviamente pues los materiales didácticos, algunos se reconocen también como recursos, eh, presentan contenidos y actividades, los cuales estos parten de un planteamiento metodológico concreto, ¿no? O sea, todo esto va unido y yo primero voy a construir mi recurso, pero dentro de este recurso tiene que haber una metodología, el cual obviamente me va a brindar una respuesta de aprendizaje. La idea de que este recurso sea concreto es porque voy a manejar pues verbos que sean comparar, sintetizar, relacionar, muy bien, para cada recurso. Entonces en un recurso yo hago de pronto una comparación, otro recurso hago una síntesis, otro hago una relación, muy bien, para que el estudiante pueda aprender más las cosas. Em, Aparte de esto, hablamos que la adecuación de los materiales didácticos debe contar con un equipo disciplinar para su diseño y metodología. En este caso, ese diseño y metodología se basan en selección de tecnologías adecuadas para su creación. Tengo que tener presente qué tipo de tecnologías son las que están en a la vanguardia, ¿no? Criterios de usabilidad, lo que estábamos hablando arriba. Eh, que obviamente podamos compartir los materiales, los cursos y programas en otras instituciones sin ningún inconveniente, o sea, que pueda ser reusable, reutilizable. Diseño gráfico que facilite en el aprendizaje. Muy bien, que el entorno, que la ventana, que el diseño no sea muy cansón, pero tampoco sea difícil de navegar. Esto tiene que ser, dependiendo a la población, un diseño gráfico que llame la atención y que sea de fácil navegabilidad, y que cuente con unos criterios de evaluación excelentes, ¿no? Recuerde que cuando estamos hablando de material, en este caso materiales didácticos, la evaluación no solo va para el contenido, sino también en sí va para también el diseño del material, ¿no? No solo el contenido de la información. Otro tema que habla sobre los materiales didácticos es que debe dar siempre respuesta a una pregunta, y es: ¿se obtiene por medio de ellos un mayor logro en el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje propuestos? Si siempre da positiva a esta respuesta, ese material está bien diseñado. Si no, hay que replantearlo. Muy bien, porque la idea es que cumpla los objetivos de aprendizaje propuestos. Si no los cumple, no sirve el material. Entonces, esa pregunta es clave en el diseño de materiales didácticos. Aparte de esto, los materiales didácticos eh, deben facilitar al estudiante unos ítems, los cuales son que el estudiante debe aprender a aprender por medio de ese material didáctico. Debe construir su propio aprendizaje apoyado de ese material didáctico. Establecer relaciones entre conocimientos presentados. Analizar los conocimientos desde varios aspectos. Profundizar en los conocimientos. Facilitar el control del proceso de aprendizaje. Aprender a analizar y aplicar los conocimientos. Estimularlo y motivarlo por y motivación por presentación y estructura, y facilita la diferencia de lo adquirido. Todos estos aspectos tiene que brindar ese material didáctico hacia el estudiante. Muy bien. Por otro lado, los materiales didácticos tienen un concepto de multimedia, porque manejan texto, audio y video. Recordemos que los multimedia revuelven todo esto. Muy bien. Em, Dice, concepto de multimedia: integración de dos o más medios de comunicación que pueden ser controlados o manipulados por el usuario vía ordenador, o sea, por medio del computador. Entonces, yo puedo obviamente manipular un video por medio de mi computador.
Y recordemos que el video tiene imagen, tiene audio y obviamente pues es el video como tal. Dentro de esta gama de multimedia existen tres: la multimedia pasiva, la interactiva y la adaptativa. En la pasiva dice que es secuencial y cero interactividad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo simplemente coloco el CD, él se ejecuta solo y él me va mostrando un paso a paso de lo que yo quise introducir en este mismo o lo que yo quiero que el estudiante lea o haga. Muy bien. Entonces ahí sí volvemos al trencito. El usuario no puede pasar al 2 hasta que no termine el uno. Cuando termine la actividad uno o el tema uno o el módulo uno, ahí sí puede pasar al 2. En la multimedia interactiva permite al usuario seguir más de una secuencia al recorrer el contenido. Hay diferentes caminos para pasar de unos apartados a otros del material. Entonces, si yo estoy, supongamos, en el tren y en el vagón 3, entonces ahí de pronto hay un menú que me permite volver al uno, volver al 2 o avanzar al 4, avanzar al 5, avanzar al 6. Muy bien. Y aparte de eso, de pronto, si yo estoy en el vagón 3, ver todas las actividades de ese vagón 3 y de pronto ingresar a cualquiera de estas, no solo a la que corresponda según en la ventana donde yo esté. Entonces me permite una navegabilidad de esa, de ese qué, de ese material en cualquier momento y por donde yo quiera. Entonces ese es el interactivo. Y el adaptativo es aquel material que lleva asociado a un sistema experto, que permite que la secuencia del recorrido del contenido se vaya adaptando a partir de las interacciones del usuario con el material. Entonces acá es cuando yo cojo ese material, muy bien, y aparte de que me está brindando una información correspondiente a un tema, me está brindando o me está dando la opción de poder profundizar más ese tema, muy bien, o otro tema que sea relacionado con ese que yo haya visto. Entonces de pronto estoy hablando de la cédula. Entonces aparte de que de que yo puedo ingresar a ahondar más en la información del núcleo, de la mitocondria, muy bien, también de pronto me puede dar otros temas que dicen, también puede ver las partes del cuerpo humano, también puede ver de pronto los órganos que hacen parte obviamente de varias células. Entonces también me lleva a otras interacciones dentro del mismo material que se encuentra, obviamente. Todo eso tiene que estar dentro del mismo material, del mismo tema que se esté manejando, pero no solo estoy yo centrado en las células, sino que también puedo ingresar a ver otros temas que hacen parte de ese principal de la célula. Muy bien, es un adaptativo multimedia adaptativo. Eh, Cuando hablamos de lo que es multimedia, en la web existen dos conceptos, que es hipermedia e hipertexto. Cuando hablamos de hipermedia, estamos definiendo es una página web prácticamente, la cual tiene hipertexto y adicionalmente tiene gráficos, audio y video. Muy bien. Y toda esta información está interrelacionada entre sí y con otras páginas web. Entonces, cuando uno abre una página web, uno le puede dar clic a un video, muy bien, le puede dar clic a una imagen y o le puede dar clic a una palabra de ese hipertexto que está ahí adentro de esa página web que lo lleva a ahondar más en la información de esa palabra que tú clicleaste o que tú seleccionaste. Muy bien, eso es hipermedia. Mientras que el hipertexto es una página web tipo web 1.0. Muy bien, hipermedia, podemos estar hablando de web 2.0, 3.0. Muy bien, mientras que hipertexto no. Hipertexto es simplemente una página web plana, en donde así hay imágenes, de pronto hay videos también, pero no hay esa interactividad o ese enlace con otras páginas. Es como un libro, usted simplemente la ve y de ahí no puede salir. Y abajo, si es un libro de varias hojas, uno tiene que bajar y abajo dice siguiente. Entonces tú le das siguiente y pasa a la siguiente página. Y le das siguiente y pasa a la siguiente página. Muy bien, pero es secuencial. Y obviamente pues es muy plano, no tiene mucha interactividad. Ese es el hipertexto. ¿Listo? Entonces obviamente pues bloquea tanto a los autores que crean esos tipos de páginas como a los usuarios.
no se pueden salir de ese tipo de diseño. Y para finalizar, eh, hice este mapa pequeño en el cual nos informa que los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar materiales didácticos multimedia son cuatro. El primero, que el material sea el adecuado. No siempre los materiales multimedia facilitan el proceso de aprendizaje. Es necesario planificar de forma adecuada el proceso de formación y los objetivos que pretendamos conseguir. ¿Listo? Entonces, eh, nosotros no podemos coger que no, vamos a enseñar las tablas, entonces vamos a hacer un, ¿qué? Vamos a hacer entonces una actividad de puzzles para enseñar matemáticas o un tema específico que es la suma. Entonces toca es primero es repensar muy bien qué tipo de material vamos a utilizar. ¿Listo? Interactividad. Siempre tengo que pensar en qué tipo de material voy a hacer, qué tipo de multimedia voy a insertar dentro de mi material. Pasiva, interactiva, adaptativa. Muy bien. Recordemos que el nivel o el logro principal sería que sea adaptativa, ¿no? Ese sería lo ideal de todas las multimedias que se crean. Eh, Conocer el tipo de usuario al cual yo voy a brindar ese material. Niños, jóvenes, adolescentes, adultos, adultos mayores, em, docentes, médicos. Muy bien, se trata de identificar el tipo exacto, la población exacta a la cual yo voy a trabajar mi material, que eso es muy indispensable. Y que siempre la tecnología esté disponible, que esté a la vanguardia. Eh, yo puedo tener un equipo Windows 8, muy bien, y yo trabajo mi plataforma tipo Windows 8 y yo la creo para trabajar sobre la base de Windows 8. Pero qué tal si de pronto si yo lo hago para estudiantes de bachillerato, la mayoría tiene Windows XP o Windows 7, no me va a correr el programa o el DCD sobre Windows 7 o Windows 8 o XP, que es la plataforma que la mayoría de ellos tienen. Entonces tengo que también pensar en la capacidad de los equipos informáticos de software que deben encontrar esas poblaciones para poderlo crear. Entonces, eh, para finalizar, de todo este cuadro de materiales y recursos educativos, dice Guardia, estas tendencias son consideradas como los principios básicos que hay que tener en cuenta en el diseño pedagógico de cualquier material didáctico multimedia. Todo esto que acabamos de ver es lo mínimo que hay que tener en cuenta. Siempre pensando, siempre aunando en el tipo de población. Si uno tiene claro a qué tipo de población va su material, uno ejecuta bien esos objetivos y ahí prácticamente no tiene pierde para poder trabajar ese material didáctico. Ese es el fin de este primer tema que nos habla de la importancia de tener los puntos claros sobre el material didáctico. Espero que haya quedado claro. Cualquier cosa, pregunta, inquietud, queja, reclamo, se comunican con mi secretaria en la oficina correspondiente y allí se les estará dando respuesta 3 meses después. Bueno, espero, grupo, que eh, la pasen muy bien y mañana estaríamos hablando. Feliz noche.